Hace algunos años atrás, no tanto, hace algunos años atrás, en determinado país me invitaron a un congreso de líderes, a un congreso de personas que ya están involucradas sirviendo al Señor de alguna u otra manera. Y esa mañana pedí algo inusual, no solía hacerlo, pero repartimos unas pequeñas tarjetas y pedí que anotaran en esa tarjeta alguna historia íntima de dolor o algún tema de sufrimiento, algún sufrimiento crónico, algo que los estuviera realmente preocupando. Y se suponía que al ser líderes no había mucho para contar. O sea, no como si estuvieses al aire libre, en una reunión donde la mayoría no conoce al Señor. Pero todo lo que leí aquella mañana, aquella vez, todavía resuena en mi mente, ¿no? Porque eran frases muy sórdidas. Mi esposo me abandonó, a nuestros 4 hijos y a mí. ¿Qué les digo? ¿Cómo se los explico? Están destrozados. Otra decía, mi hijo se encuentra en la cárcel, hice todo lo que podía hacer, lo crié en la iglesia, lo crié en la congregación y mi corazón está desgarrado porque hoy está privado de su libertad. El cáncer de mi hija ha regresado, la metástasis volvió a aparecer, ella ha sufrido mucho, pensamos que Dios la había sanado, que el milagro había ocurrido, pero el mal regresó. ¿Por qué Dios permite semejante cosa, no? Y la mayoría de las preguntas eran angustiantes, devastadoras. Bueno, no sé, la expresión devastadora o angustiante no parece resumir lo que a veces está en la superficie de tanto dolor. Hay que excavar más profundo, hay que hacer una búsqueda arqueológica del alma mucho más profunda. Y si alguna vez atravesaste una tormenta en la que te encontraste diciendo como esta gente a la cual le pedí que anónimamente escribiera lo que le estaba pasando, si alguna vez atravesaste este tipo de tormentas en la vida, estos infortunios, y dices, yo no sé, no voy a poder superar esto. Es un parteaguas, un antes y un después, nunca voy a ser igual. Considero es el mensaje que deberías oír, escuchar. Si dices, no sé cómo voy a salir adelante, no sé cómo se hace para rearmar los pedazos rotos de mi vida, ¿no? Porque creo que el componente del dolor en medio de la angustia puede llevar además a un aislamiento absoluto. Solemos aislarnos, retrotraernos, ¿no? Y empezamos a vivir en un blindaje emocional, donde obviamente nos blindamos para que no nos duelan, no nos lastimen más, pero tampoco, como digo siempre, entra el amor, entra el cariño, el afecto, no entra ni sale nada, y uno termina con el corazón blindado, que es una de las peores maneras de vivir. Y cuando una pareja pierde a un hijo, que creo que es lo peor que nos puede pasar como seres humanos, siempre digo que si pierdes a tu cónyuge, eres viudo, viuda. Si pierdes a tus padres, eres huérfano. Si pierdes a un hijo, no hay nombre. El dolor es tanto, lo vivió el mismo Dios cuando vio morir a su hijo, que no hay nombre para el que pierde un hijo, no se le pone un nombre. Y con mucha frecuencia, cuando una pareja pierde un hijo, esto actúa más como una brecha que los separa en vez de unirlos más, aun cuando ambos comparten el mismo dolor. Cuando el hijo era de ambos, las parejas se suelen separar porque cada uno tiende a manejar el dolor como puede. Y esto tiende a ser cierto en matrimonios cristianos y en los que no profesan su fe en Cristo. Porque todos, insisto, tratamos con el sufrimiento de maneras diferentes, algunos más díscolos, otros más asimilándolo un poco más, pero por lo general permitimos que nuestro dolor nos lleve a rincones muy solitarios. Y uno esperaría, como digo siempre, haciendo una autocrítica, no hablamos desde afuera, porque somos iglesia, uno esperaría que la comunidad de fe entendiera y honrara la angustia y al dolor más que en cualquier otro sitio. Aquí es donde más deberíamos honrar a la angustia. Sin embargo, en este peregrinar cristiano, en estos años,
Yo he hablado con muchísima gente que dentro de la iglesia ha vivido una experiencia muy diferente. En la mayoría de los casos, la iglesia no tiene o no tenemos mucha idea de cómo manejar el dolor profundo de la gente, cómo manejar la angustia. No hace mucho yo conocí a una mujer que había perdido a su hijo, adolescente casi, 18, 19 años, saliendo de la adolescencia, en un accidente de tránsito. Y unos meses después les contó a algunas damas de la iglesia que algunas mañanas no podía soportar tanto dolor. Y se preguntaba más de una vez cómo iba a sobrevivir. Y la supuesta amiga, o la que se consideraba amiga, le dijo: tienes que confesar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y salir adelante. Ya está, abandona el luto. Claro, la mamá afligida, con un dolor que no se va nunca, porque uno puede mitigarlo un poco, pero no se va. No creo que uno pierda un hijo y en 10 años dice: bueno, tengo otros. Yo creo que la mamá que arriesgó y expresó su dolor, en lugar de que la oyeran, le dieran el espacio, la gracia para sanar, la callaron dándole un versículo que ella no había cumplido, que se estaba quejando, por lo tanto no estaba obedeciendo la Biblia cuando dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, la implicación era que si no eres fuerte, entonces no estás confiando en Cristo. Y eso es muy triste para aquel que pasa un dolor, una angustia, porque Dios no nos da su palabra para que nosotros la usemos como un arma contra los hermanos, o como una tarjeta que podemos meter en el buzón de alguien manteniendo distancia y ahí está el versículo y arreglate, ¿no? La Biblia es un arma, sí, pero ese arma es contra nuestro enemigo, no contra quienes amamos o los hermanos. Y la Biblia está destinada a animar, no a dar respuestas fáciles en medio de un dolor verdadero, en medio del luto. Lo que menos uno quiere, y esto va a incomodar la teología de alguien que está mirando, lo que uno menos quiere es un versículo bíblico cuando uno está pasando una crisis. Y ustedes dicen: ¿pero cómo? Si la Biblia es para eso. Sí, pero no a modo de galletita de la fortuna. No es como ir a Panda y a ver qué me sale. Y no, porque a uno le duele. Y el solo hecho de que algo sea verdad no quiere decir que tenemos que expresar siempre la verdad en toda circunstancia. Yo recuerdo siempre que poco después de su arresto, Jesús le dijo a los discípulos en Juan 16:12: muchas cosas me quedan por decirles, pero por ahora ustedes no la pueden soportar. No están listos para esta conversación. Necesitaban oír ciertas verdades, pero oírlas en ese momento les habría quebrado el alma, habría quebrantado su espíritu. Entonces hay cosas que sí son verdad, pero uno puede andar por la vida al que le está doliendo, diciéndole: esto dice la Biblia y si no lo haces estás en pecado, porque encima le sumamos culpa a aquel que tiene dolor. No era el momento para que los discípulos tuvieran más información. Creo que no hay nada peor que nos lancen versículos o desde un estrado nos quieran enseñar a vivir cuando uno está herido, cómo uno va a asimilarse apenas logra mantenerse en pie. Estoy hablando de cosas que, esos infortunios, esas tragedias que cambian tu vida y la convierten en un infierno de la noche a la mañana. Y yo no sé por qué tenemos la tendencia de hacer eso. Digo, de querer arreglar a quienes sufren, de querer remendarlos, de querer poner un apósito y que todo se termine. ¿Por qué creemos que el sufrimiento es una vergüenza? ¿Por qué sufrir está mal? Por algo tenemos los lacrimales en los ojos, para que se vea que estamos llorando, ¿no? Podríamos llorar por otra parte sin que se vea. Pero no sé, yo creo que nos sentimos, me parece a mí, ineficaces en nuestra fe si no hacemos que el dolor desaparezca en el otro, como que sentimos que no estamos haciendo bien porque el otro todavía está sufriendo. ¿Pensaremos que la bondad de Dios o que el poder de Dios se menoscaban cuando uno de sus hijos anda por ahí cojeando herido, que Dios perdió el poder? Pues la mayoría, cuando enfrentamos el sufrimiento, tenemos un montón de dudas respecto a las cosas básicas que creemos. Se nos mueven las convicciones. Estás orando para que tu padre se sane y tu padre parte con el Señor, como me pasó a mí.
Yo sé que tenían 90 y pico de años, que se les juntó todo, más el COVID. Pero uno así tiene preguntas, señor, y era el tiempo. Uno se lo va a preguntar aunque tu abuelita se muera a los 122. Ay, tan joven, vamos a decir. Es que después del dolor llega el interrogante, la duda casi como un acto reflejo, ¿no? Un montón de gente pregunta, ¿y por qué? Si Dios existe, ¿por qué? El sufrimiento nos lleva a cuestionar las creencias más básicas acerca de Dios. ¿Cómo permite una cosa tan espantosa si Dios existe? Y más cuando están involucrados niños, chiquititos. Cuando golpean nos podemos dejar de preguntarnos qué es lo que Dios está tratando de decirnos, qué me quiere decir Dios, qué lección me quiere dar por esta repentina muerte de un ser querido, ¿no? ¿Hay algún mensaje que Dios me quiera dar? Y yo he escuchado frases, lo he dicho en otro mensaje durante la pandemia, en el mensaje titulado Algo habrás hecho. Yo he titulado Algo habrás hecho porque era la frase que nos decían. Yo escuché a líderes comentando, ¿sabías que hay muy pocos cristianos que mueren de COVID? Gracias a Dios los que mueren no son cristianos. Dejando la idea vaga de que el que muere por el virus, algo habrá hecho ese cristiano para ser puesto al mismo nivel de los paganos, al mismo nivel del que no va a la iglesia. No, han fallecido hombres piadosos, no solo de virus, de cáncer, de problemas en los riñones, toda la vida. De algo nos tenemos que morir. Para allá nos vamos todos. ¿Qué queda para aquellas tragedias que involucran cristianos? Que quedan, yo conozco hijos de misioneros amigos que se han enfermado en Chernobyl, que se han ahogado, que han muerto de inanición en Somalia y fueron a servir a Dios. O sea, la fe en Dios, insisto con esto, no es un seguro contra tragedias. A veces pasan cosas y surgen las preguntas, ¿por qué el auto de mi hijo tenía que derrapar por la banquina? Miles de autos en autopista le tocó a él. ¿Por qué un problema coronario que enferma a una persona entre 100 le tocó justo a mi esposo? ¿Por qué mi padre tuvo que ser una de las tantas víctimas del COVID? Bueno, una persona que va a mucha velocidad coquetea con la tragedia en el tránsito. Una persona que vive ingiriendo comida chatarra posiblemente corre riesgo de colesterol y se le tapen las arterias. Alguien expuesto al contagio de una pandemia puede contraer el virus. Las Escrituras dicen claramente que nuestras acciones aquí pueden afectar nuestra salud en la tierra. Salgan desnudos en diciembre y van a ver cómo llegan enseguida a las puertas del cielo. No sé por qué. Y por sonso, ¿por qué empezaba a ser? Entonces, hay principios de la creación que se aplican a cristianos y a no cristianos por igual. Y a mí me sorprende cuando nosotros no entendemos que la gente sufre porque todos sufrimos en alguna temporada de la vida. No hay solo veranos, hay inviernos, hay otoños. Alguien te va a romper el corazón, alguna enfermedad te va a tocar. Y cuando nosotros a eso le agregamos algo habrás hecho, claro, te enfermas, llegas al hospital y llegan los hermanitos a decir, ¿revisó su vida? Sí, tenía que haberte sacado de los contactos hace mucho, desgraciado. Capaz que algún pecado oculto, o te acusan, no habrás orado lo suficiente, o qué feo. Hermano, te está faltando fe. Y lo peor cuando te lo dice un pastor, esto es porque se fue sin mi bendición. Sí, Señor, llévatelo porque te lo mando y somos dos los que quedamos en terapia, ¿no? Entonces, ¿por qué nos pasa lo que nos pasa? Porque es peligroso, ni siquiera es bíblico que uno se torture tratando de encontrar un mensaje de Dios en el dolor. El mensaje podría ser sencillamente que vivimos en un mundo roto, con leyes establecidas, donde así como funciona la ley de gravedad, funciona que te puedes resfriar, te puedes contagiar un virus. En nuestro ámbito siempre ha habido dos grandes errores. El primer error, cuando atribuimos todo el sufrimiento a Dios. Y todo lo que pasa es un castigo del Señor. Es feísimo vivir así.
Chocamos el auto y es porque salimos sin oración. Yo les dije, así decía mi vieja, mi psicopateaba así. ¿Vieron? ¿Vieron lo que pasa? No, es que papá no ve dos montados en un burro. Papá está ciego. No tiene que ver Dios. El segundo error es lo opuesto. Suponer que una vida con Dios nunca incluye el sufrimiento. Entonces, cuando sufres, algo habrás hecho. Claro, cuando más necesitamos esperanza, que alguien llore con nosotros, que alguien nos acompañe en la enfermedad en silencio, con la jeta cerrada. Ahí nos ofrecen una dosis helada de culpa y de duda. Te falta fe, algo habrás hecho. Y si uno acepta que el sufrimiento proviene de Dios como un castigo, como cree el Islam, entonces tendríamos que vivir resignados. La polio, la malaria, el SIDA, la peste bubónica, el cáncer, la fiebre amarilla, el COVID. ¿Para qué luchamos contra ellos si Dios no lo envía para darnos una lección? Muramos, ¿no? Con dignidad. ¿Para qué usar tapabocas? ¿Para qué vacunarse? No, Jesús combatió la enfermedad mientras que vivió aquí. Nunca dejó entrever que no hay que luchar. Cuando nuestros hijos se enferman, oramos para que se sanen. Los cristianos más que nadie tenemos el derecho, ¿qué digo el derecho? La obligación de luchar contra el sufrimiento humano. Pero bueno, algunos piensan, no, eso lo mandó Dios. Y otra parte de la iglesia cree el segundo gran error. Creen que la vida con Dios no incluye sufrimiento. Y ahí es cuando se frustra la gente. Porque cuando se enferman, cuando ocurre un divorcio, cuando hay una quiebra financiera, sienten que el trato unilateral, porque Dios no lo firmó, fue quebrantado. Dios no juega limpio, ¿cómo Dios me hace así si yo nunca me dejé de congregar? Yo hasta besé a mi suegra un par de veces, le di un beso en la mejilla. ¿Cómo es que me pasa esto? Claro, viste que la mayoría cree tener un acuerdo contractual con Dios. Yo prometo ser buena persona, prometo ser decente, prometo ser fiel. A cambio, Dios va a salvar a mi hijo, Dios va a sanar a mi esposa, Dios me va a conservar el trabajo. Y claro, cuando Dios no satisface las expectativas, porque la vida es así. Yo no soy un predicador que te va a decir, no, todo está bien, lo creo. Sí, creemos, confesamos, pero la vida no es un juego de niños, no es un patio de juegos. Y cuando la vida nos pasa, cuando algún infortunio nos pasa, quedamos girando en un torbellino de preguntas, de dudas. Insisto, Dios no trazó líneas. Dios no ha hecho tratos en esta tierra, de este lado del sol. Lo que pasa es que los predicadores por años nos han dicho, te va a ir bien, vas a prosperar, vas a tener el auto del año. No. En la vida todos en algún momento van a necesitar lentes. Ustedes antes que yo, una cuestión lógica. Yo porque antes muerto que sencillo, voy a estar así, pero ¡que le bendiga! Huesos que se pueden fracturar, dientes que hay que reemplazar. Hay un momento que hay que cambiar el comedor. Y eso no te lo hace Lighthouse. Próstata que se agrandan. Yo no sé de eso, pero me contaron. Menopausias con calores que no respetan a nadie y te agarran los calores y te tapa y te destapa y te destapa y te destapa toda la noche así. ¡Ay! ¿Y qué? ¿Satanás que te está mandando o Dios te está mandando un mensaje? No, es menopausia. Mira cómo se ríen allá, ¿saben? A ver, ¿qué es la vejez? Es la suma de un cuerpo que se va deteriorando. Entonces los cristianos también nos enfermamos. Si no usaríamos lentes, fuera de toda broma, no necesitaríamos un bastón en determinado momento. Podemos enfermar, compartimos plenamente el sufrimiento de este mundo. Pero el énfasis moderno de la sanidad milagrosa, que Dios quiere sanar a todo el mundo, claro, hace que los que no son sanados, aquí tenemos gente en silla de ruedas, gente con ciertas capacidades distintas, y nosotros no podemos decir a ellos les falta fe, porque se van a ir a la casa como que les faltó algo, como que Dios no los ama tanto. Eso es lo peor que ocurre en una noche de milagro, cuando decimos Dios va a sanar. Claro, el que largó las muletas se va feliz. El que regresa a su hogar
empujado por alguien en una silla de ruedas, siente que Dios lo despreció, lo menospreció, apesadumbrado, me faltó fe, que estoy haciendo mal. Y la Biblia habla muy claramente que los creyentes deben responder al dolor de la gente, el que no se sana, el que el matrimonio no se le arregla, el que el hijo no cambia así su orientación sexual como quisiera el padre. Pablo dijo, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo en Gálatas 6:2. 3 versículos después dice, porque cada uno llevará su propia carga. Y uno dice, pero Pablo tiene un tema hormonal, dice que cada uno lleve la carga del otro, después cada uno lleve su carga. Parecía que las declaraciones están en las antípodas, ¿no? Como que se está contradiciendo. Pero uno tiene que ir un poco al original griego y ahí entiende la etimología de la palabra carga. El término griego carga, que usa al principio, cargas, cada uno lleve la carga del otro en plural, se refiere a la carga que podía ser para abastecer la bodega de un barco. No se esperaba que nadie lleve solo semejante peso. Después dice cada uno lleve su carga en singular, que está hablando de los paquetes que podemos transportar, como un carrión, como una maleta con rueditas. Es como la diferencia entre cargar una maleta con rueditas y cargar un piano de cola. Y Pablo nos dice que cuando alguien atraviesa la clase de asfixiante, agobiadora de dolor que solo no la podés pasar, Pablo dice que la iglesia, los hermanos tienen que intervenir para ayudar a cargar el peso, no para resolverle el problema. A veces lo único que queremos es que nos escuchen, ¿o no, damas? Yo no quiero que me des una solución, condenado, escúchame. ¿No le han dicho así en un momento a sus queridos maridos? Necesitamos ser oídos. Nadie puede llevar solo una carga. Como dice un querido cura párroco de Argentina, se llama Mamerto Menapace, él suele decir, tiene un nombre muy especial, sí, habrá sufrido en el colegio también. Pero digo, él dice siempre, las alegrías cuando se comparten se multiplican. Y las tristezas cuando se comparten se dividen por 2, son más fáciles. Entonces, ¿no tuviste épocas en las que suplicaste que Dios interviniera y no pasó nada? Yo sé que la tuviste, yo también. Y algunos sufrimientos se sienten tan personales que no te los entiende tu cónyuge, o por lo menos eso crees. No te los entienden tus hijos, no te los entienden tus padres. Estás aferrado a un hilo así y nadie lo sabe. Todos conocemos el dolor ese agobiante, húmedo, amargo. Es desesperante, yo he estado ahí. Sé de lo que te hablo. Esos momentos donde nos tiramos boca abajo a orar, ni siquiera arrodillado, boca abajo. Y lo único que nos sale es Jesús. Ay, Jesús. Y ahí tenemos un poquito de paz. No sabíamos que Jesús vivía tan cerca del piso, ¿no? Pero ahí tenemos un poquito de paz. Y de esto es lo que quiero hablar durante los próximos minutos. Porque cuando la iglesia no puede contenernos, no sabe qué hacer con nuestro dolor, se generan 2 cosas en nuestro interior. 2 cosas que siempre, sine qua non, van a ocurrir, hayan nacido donde hayan nacido. Inseguridad y vergüenza. Cuando no te entienden, cuando no comprenden tu dolor, como esta mamá que se le murió el hijo y alguien le dijo, recuerda el versículo, le agarra inseguridad y mucha vergüenza de por qué está sufriendo tanto tiempo. Porque te guste o no, lo que ocultamos en nuestro interior, lo que en psicología se llama nuestra sombra, es intrínseca también a nuestra historia, a nuestra personalidad. Viste que todos tenemos una región oscura en nuestra cartografía espiritual o personal. Y es tan importante como la faceta soleada, la que se ve. Todos tenemos una parte oscura. Me miran como diciendo, ay, yo no sé. Y este no es el problema. Todos tenemos una parte que no queremos que salga. El problema es cuando la queremos eludir, cuando queremos simular de que no está. Porque nuestros mayores adversarios son los que viven en nuestro interior y hay que enfrentarlos. Es lo que en psicología se llaman nuestros propios demonios internos, que se volvieron locos los religiosos con este título. Yo no tengo demonio, apóstata, ve que estás endemoniado, ¿ves?
Demonios propios. Pero en psicología se dice nuestros propios demonios, no vienen del infierno. Se les llama así, pero no son demonios, no estamos enajenados, poseídos, y ni vamos a dar la cabeza vuelta a 360 grados y vomitar, no. Significa que son nuestras propias historias, nuestros propios traumas, nuestros secretos escondidos. A eso se le llama en psicología esos demonios, esas cosas malas, ocultas que tenemos dentro. Y son los que más daños hacen, son los que nos paralizan. Son lo que yo llamo los hábitos mentales, las cosas que repetimos consecuentemente. Te doy un ejemplo. Muchos de nosotros, no sé ustedes, pero hay muchos de nosotros, me consta, no sé si todos, hablamos solos. Yo tengo esa particular y peculiar característica personal. Yo me llevo muy bien con Dante, me llevo bien. Tenemos largas charlas, nunca me discuto, siempre estamos de acuerdo. No me gusta que me interrumpan cuando me estoy hablando. Ahora, permitirme aclarar este asunto antes de que me sugieras que aumente la medicación. Yo no hago esto todo el tiempo. Yo solo cuando estoy tratando de procesar algo. A mí me ayuda mucho hablar, cuando estoy tratando de procesar algo. Me ayuda a sacarlo de la mente y ponerlo en palabras, articularlo, ¿no? Me hace pensar con más claridad. Necesito una charla conmigo mismo cuando tengo que hablar con alguien del equipo que metió la pata. Yo necesito hacer catarsis primero. Pero ¿qué se pensó? ¿Cómo me va a hacer semejante cosa? Pero que tiene en la cabeza, no le llega al tanque, no tiene los patitos en fila, endimoniados. Y llego, hola, ¿cómo estás? Quería hablar con vos. Ya vine, dejé todo afuera, ¿no? Pero hablé conmigo. Cuando me equivoco también me dedico un buen regaño. Hace poco estábamos en una grabación. No sé qué me pasaba esa mañana, no podía, me trababa. El director Brian me decía de vuelta. Entonces digo, por favor, poneme en pantalla. Me puso en pantalla y digo, Dante, 30 años haciendo lo mismo. 30 años haciendo lo mismo, idiota. 30 años. Sacarte la papa de la boca. No empezaste ayer en televisión. 30 años haciendo lo mismo y te venís a equivocar. Listo, grabamos. Pero me hizo bien. No hay nada mejor que me reté. Y ahí, como vi que me reté, no me equivoqué más. Y algunas otras conversaciones internas pueden ser agradables. Cuando nos vemos frente al espejo con ropa nueva, que estrenamos algo. Esto nunca se aplica cuando salimos de bañarnos, ¿no? Nunca. Los diálogos ahí no son buenos, porque ahí vemos las líneas en la cara, vemos cosas nuevas que cuelgan. Los puntos de sutura en el vientre, algunas estrías, celulitis, ¿no? La ley de gravedad. La ley de gravedad no perdona. Pero también sé que algunos de esos monólogos internos pueden ser devastadores, fuera de broma, cuando uno está sufriendo. Desde lo sencillo, ay, ¿por qué comí eso? ¿Por qué comí eso? Yo sabía. Es que esta me pone la pizza ahí adelante. Tenía que haber comido menos, burrito. Comí 14. Tenía que haber comido menos. Estoy gordísima. Ay, no me puedo poner esto. Me veo ridícula. Parezco un burrito que se está reventando por abajo. ¿No? Ana, ¿te esa charla, sí o no? Ay, ¿qué dije? Quedé como un estúpido, ¿qué dije? ¿Por qué tengo que hablar? ¿Por qué que me salió del alma, Todo eso enfrente al espejo. No me gusta esa. Y encima mi marido la está mirando. Como que tenemos el deseo de denigrarnos, ¿no? No sé si notaste cómo tendemos a responder los elogios. ¿Cómo tendemos a rechazarlos? Eso es una costumbre muy hispana, creo. Me encanta tu vestido. Nah, es un trapo viejo. ¿Te hiciste algo en el cabello? Se ve fabuloso. Nah, tápame las canas nomás, que ya estoy toda canosa. Qué educado es tu hijo. No lo conoces en casa. Hay como un patrón de desviar los elogios
que puede estar tan arraigado que no nos damos cuenta. Un día Dios me dijo eso a mí. Me dijo, ¿por qué siempre haces eso? Yo lo sentí fuertemente y yo le dije, ¿hacer qué? Cada vez que alguien te dice que tu mensaje lo conmovió o que tu mensaje llegó a su corazón, lo despreciás. Despreciás el elogio. Aprende a decir gracias, cabezón. Aprende a decir gracias. Porque si no sabes recibir honra, es porque nunca honraste de verdad. Si uno honra de verdad, cuando viene la honra, no se tiene que sorprender. Si uno no sabe recibir la cosecha, es porque nunca sembraste de verdad, sembraste para que te vean. Yo recuerdo una vez, la primera gran ofrenda que recibí hace muchos años, dije, no, yo no puedo recibir esto. Y el pastor me mira y me dice, ahora me doy cuenta que todo lo que has hecho, lo superclásico, lo que dice que sembraste, lo hiciste egoístamente. Le digo, no, lo hice de corazón. Y entonces, si de corazón sembraste, cuando viene la cosecha, ¿por qué la rechazás? La gente dice, no, ya sos linda, no, soy fea. ¿Te lindo cuerpo? No, ve que una vaca. Está bien, vaca, no te digo más nada. Se acaban los elogios. Y a mí siempre me resultó muy difícil aceptar palabras que me afirmen. No sé por qué. Y continuamente nos autosaboteamos, continuamente estamos autosaboteándonos. Y a toda esa autocrítica termina nutriendo la inseguridad que ya tenemos de fábrica, de chiquitos. Porque la mayoría tuvimos más o menos la misma crianza, por lo menos los de mi generación, los que tenemos 30 y pico. Y esto aplica a mi vida. Hace algunos años yo podía hablarle a un estadio, literalmente, de 80.000, 90.000 personas, que uno dice, oye, si yo llego a ver eso, me siento el tapón del océano. No, yo le predicaba a 80.000 personas y a todos les gustaba, porque estaban ahí para oírme. Se acercaba uno y me decía, yo esperaba algo más profundo. Y era todo lo que necesitaba oír para que empiece la catarata de inseguridad. Yo me tenía que haber preparado más, me equivoqué de mensaje, no soy un buen orador, capaz que no tengo que volver a hacer esto. Si vivías eso, sí, hace años. Es ridículo que un comentario de alguien me lleve de la confianza profunda en Dios a un abismo de dudas. Gracias a Dios que no había redes sociales. Hoy en día me di cuenta que las redes sociales no es la vida real. Por lo general es la cloaca de la humanidad, donde cualquiera vertemos lo peor o vierten lo peor de sí y luego continúan con su propia vida. Yo escuchaba hace poco un orador que decía, todos los que opinan qué deberías hacer, cómo deberías criar tus hijos, con quién te deberías casar, pregúntales si cuando te mueres están dispuestos a enterrarse contigo. Uno, se murió el abuelo, me voy con él. Me voy con él y se tira. ¡No! ¿Sabes qué va a pasar cuando yo me muera? Van a decir, ay, qué pena, tan joven. Bueno, ¿hay algún otro predicador? 2 minutos me va a dedicar. Y a ustedes, 1 minuto y medio. Pero claro, un comentario a veces poco amable de una mamá a otra puede hacer que la más confiada de las madres se sienta un fracaso como madre. En la puerta del colegio, una de esas viene y le dice, tu hijo estaba mal en matemáticas, ¿no? Psst. Una crítica sobre tu apariencia puede hacer que no quieras salir de casa hasta que bajes esos kilos, estás libre, no salgo más. No salgo más. Me encierro en la habitación, pásame por abajo una lechuga. Claro, si nuestro mundo sobrevive por comparación, ¿o no? Es la forma en que juzgamos. ¿Mi teléfono es mejor que ese? ¿Cómo él tiene uno mejor? Si yo gano más. Ay, esta falda me hace ver más joven que los pantalones. ¿Se portan mejor sus hijos que los míos? Entonces ese diálogo interno nunca para. Y cuando creemos que no hemos cumplido bien, se levantan las olas de inseguridad. Estoy sufriendo por algo.
Pero tenemos que creer que quienes somos en Dios es una decisión de creer, no de lo que nos pasa. Si vamos a esperar sentirnos dignos del amor de Dios, te vas a morir esperando. Nunca te vas a sentir digno. Yo nunca me siento digno de ser un predicador. Yo tengo que creer, recibir por fe que Cristo me ha hecho digno, que el Señor me ha hecho digno. Alguien tiene que decir amén, ¿sí o no? Y Pablo, el apóstol, va a esa coyuntura y dice, a ese momento de inseguridad, cuando la inseguridad comenzó a correr por nuestras venas y nos lleva a lo que somos en Cristo si tan solo creemos. Romanos 5:18 dice, por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos por culpa de Adán, también un solo acto de justicia produjo la justificación que le da vida a todos. Porque así como por la obediencia de uno, muchos creyeron en Cristo, otros por la desobediencia fueron constituidos pecadores, pero el Señor los hizo justos. O sea, no hay manera de que, no tiene que entrar en la cabeza. ¿Se animarían a decirle al de la derecha y de la izquierda, no haces nada por ser salvo? Díselo, no haces nada, cabezón, no hay nada que puedas hacer para ser salvo. El cabezón tiene que estar aunque no lo conozca, cabezón, no hay nada que puedas hacer. El Señor dice, no se trata de ti, se trata de mí. Tú me vas a fallar, yo no te voy a fallar. Tú te vas a caer, te vas a levantar, te vas a caer. Yo siempre voy a estar ahí. ¿Cómo te ama el Señor? Entonces, hay que cambiar la inseguridad por la confianza. ¿Hasta cuándo? Y bueno, revisa el código postal. El día que aparezca en vez del número puertas del cielo, ya no hay más inseguridad. Mientras tanto, estás con los humanos. Y mientras que seas mortal, vas a batallar contra la inseguridad. Todos. Nos ponemos una ropa y no hay nadie que tenga el cuerpo perfecto que diga, a mí todo me queda bien. Siempre estamos o sacando, metiendo, escondiendo. ¿No? Algunos llegan a casa y se sacan todo así, hace ¡fra! Y escapa la libertad del cuerpo. ¡Pah! Libérenlo a Willy. Y está bien. ¿Y qué hace la inseguridad? Hace que otros te manipulen. Compras algo que no necesitas con dinero que no tienes porque los demás lo están comprando. Cambias el teléfono porque todo el mundo lo está cambiando. Terminas hablando, vistiendo, diciendo lo que otros hacen, que es el principal demonio enquistado en las iglesias. Todos hablan igual. Dios le bendiga, hermano, que la paz del Cordero Inmaculado lo redima de la concupiscencia de la carne. Ay, gracias, hermano, hasta aquí estoy en bendición. Parecemos androide hablando. Viene el de afuera y dice, ¿qué cuerno están diciendo esto? Ay, usted no entiende porque usted está en la carne. Peor. Y cuando alguien intenta ser diferente, lo tildamos de apóstata. ¿Qué hace la inseguridad? Impide que seamos auténticos. Yo me acuerdo estar en un sitio, no voy a decir mucho porque estamos saliendo al mundo, pero era un lugar, no voy a decir qué, porque si no se van a dar cuenta, donde todos los predicadores estaban ahí, pero todos hablaban mal en un momento. No, que acá no quiero estar, que vengo porque lo necesito, pero acá no quiero estar. Y yo le digo, ¿por qué no se van? Yo me voy a mandar a mudar, yo tampoco me siento cómodo. No, sí, un día nos vamos a ir, un día nos vamos a ir de acá, un día de esto. Ahora porque me viene bien, pero un día de esto me voy a ir de acá. Terminé yéndome yo solo. Nadie se fue, el resto sigue yendo, sonríe y hablando por detrás. ¿Por qué? Por la inseguridad. A ver si me voy de acá y la gente me deja de querer. A ver si no pertenezco. La inseguridad evita que ames profundamente porque la inseguridad no te permite ninguna relación significativa, no amas de verdad. ¿Cómo va a amar a alguien inseguro? No te amas a vos mismo, vas a amar al otro. Y lo que es peor, no podés cumplir lo que Dios te manda. Yo muchas veces antes de predicar, de jovencito, salía y lo peor que me podían decir es, hay un montón de pastores.
Había congresos donde estaban los otros oradores ahí escuchándome. Yo decía, ¿quién va a estar? ¿Quién va a estar? Y los que están en el flyer, en el afiche. ¿Pero esos van a estar hoy? Sí. Yo prefería predicar primero, temprano, cuando todo esto estaban durmiendo. Porque cuando se me sentaban ahí, yo me sentía el pequeño Dante de 5 años aferrado a la blusa de mamá. Yo sentía que todos hablaban de mí a mis espaldas. Y ni te cuento si estaba predicando y un predicador le decía al otro, porque no hacen como los futbolistas. Por ahí estaba diciendo, estoy estreñido de vientre, yo también comí arroz. Pero yo no podía predicar más. Y tuve que aprender a confiar lo que había dentro mío. No importa lo que sentía, las caras, porque acá también me tocan caritas, ¿eh? ¡Ay, no! Vinieron los Brad Pitt y las Julia Roberts. Acá también me tocan caritas, algunos están... Yo no sé si aguantan gases, es la cara. Y yo tuve que sanarme. Digo, bueno, ¿lo haré mal a veces? Sí. ¿Me criticarán? ¿Me malinterpretarán? Sí, no me puedo hacer cargo de lo que la gente interpreta. ¿Quedaré afuera de cosas o de lugares a los que me gustaría pertenecer? Sí. Pero me voy a mantener en pie y cuando la inseguridad asome la cabeza, porque va a asomarse en tu vida y en la mía, voy a decir, quizás tú no me quieras, quizás tú no me valores, tal vez no quieras estar a mi lado, pero Dios me ama tal cual como soy, me ha hecho libre y me ha hecho una criatura nueva. ¿Sí o no? Recuerda este versículo para memorizarlo, Juan 15:15. Los he llamado amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Los he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. Y esto es lo que quiero que memorices. Ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Nunca te olvides, no escogiste a Jesús, Él te buscó. Él te escogió. Alguien tiene que decir amén. Aunque los evangelistas decimos esa falacia, dale una oportunidad a Jesús. Nosotros no le dimos una oportunidad a Jesús, Él nos dio una oportunidad a nosotros. Y cuando venza la inseguridad, ¿qué aparece? El otro demonio interno, la vergüenza. Porque uno dice, bueno, ya estoy bastante seguro, pero ahí uno empieza a luchar con que no queremos avergonzarnos. Y esto no se trata solo de a ver si la prédica me sale bien. Cuando una jovencita es violada, de chiquita, o de adolescente, o aún de adulta, deja de soñar. Cuando el apóstol príncipe te usa y se va por la próxima conquista, el vestido se vuelve a convertir en harapos. Cuando las tiernas palabras se transforman en furia, entonces el espejo se raja de lado a lado, se hace añicos y la belleza se marchita. Eso pasa siempre. El pesado abrigo de la vergüenza reemplaza los vestidos, las joyas, y todo lo brillante se vuelve desgastado cuando te sientes manchado, roto, con vergüenza. Y si el enemigo no puede lograr que seas inseguro, te meterá vergüenza. Es una de las herramientas más poderosas porque se niega a irse. Una vez que la vergüenza se atrinchera en tu corazón y en tu mente, es una intrusa que no va a salir. La vergüenza es mucho más sutil y penetrante que la culpa, ¿eh? Imagina que alguien te acusa de un delito que no cometiste. Te hace pasar por todo el momento vergonzoso de la corte, te arrestan, te desnudan, te revisan de arriba abajo, te encarcelan, te humillan. Logras tener tu día en la corte, el juez dice las palabras esperadas, inocente. ¿Qué hace el juez? Hace desaparecer la culpa, se borra tu expediente. Los funcionarios de la prisión te devuelven la ropa, tus efectos personales, sale a la luz del día, pero la vergüenza no se va más. Esto me sucedió a mí en una empresa que yo vendía instrumentos musicales, era el gerente, me acusaron de ladrón, yo tenía 21 años.
Yo era el gerente de venta más joven y me acusaron de robar. No pudieron probarlo, pero la vergüenza tardó años en irse. Entonces la culpa puede o puede no ser una realidad, pero la vergüenza se siente como una esencia. Es mucho más grande que lo que hiciste, es quién eres. Y te rodea como un perfume barato. No se va. Es muy diferente al bochorno, al momento vergonzoso. Predicaste con un perejil en el diente. En un momento se te voló la dentadura, y la gente que está ahí después se olvida. La vergüenza no. El momento vergonzoso se va con el tiempo, la vergüenza no. Hablo de la vergüenza por sentir que algo anda mal contigo, que eres un producto defectuoso. Vergüenza por mi infancia, que no puedo hablar mucho ni me gusta que me pregunten. Vergüenza por un aborto secreto. Vergüenza por una aventura amorosa. Vergüenza por aquella vez que intenté suicidarme. Vergüenza por mi alcoholismo, por consumir porno. Vergüenza por una violación cuando era niña. Vergüenza por lo que hice para causarme un aborto involuntario a las 17 semanas. Vergüenza por cómo son mis padres. Vergüenza de que conozcan a mis hermanos. Vergüenza por cómo se comporta mi cónyuge. En ese congreso que te conté, una de las tarjetitas decía escalofriantemente: yo sé simplemente, Dante, que para todo el mundo sería mucho mejor que yo no hubiese nacido. Y eso incluye mi familia. Y a medida que leía cada tarjetita, yo sentía el peso de la vergüenza, que sus pesados secretos los estaba hundiendo como un ancla al fondo del mar. ¿Cómo esa gente va a salir adelante? Y la vergüenza es el gran aislador, te aísla. Tiene su propio vocabulario, su propia fetidez peculiar, es pútrida. Porque escuchas siempre una voz: alguien te va a ver como realmente eres. Un día te van a descubrir. Yo cuando era más joven me horrorizaba escuchar el teléfono. Tenía siempre, debe ser por la acusación de ladrón que me habían hecho, pero yo tenía siempre ese miedo. El primer timbrazo en mi corazón temblaba. Siempre esperaba como una mala noticia, y la mala noticia era que estaba yo a punto de ser descubierto por alguna cosa. No había hecho nada por lo cual ser descubierto. ¿Pero por qué reaccionaba de este modo? Era algo que arrastraba de la niñez, vergüenza. Yo tenía vergüenza de ponerme short porque mi mamá me decía: naciste con las patas flacas de tero, pero lo importante es que sos exótico, hijo. Sí, un tero exótico. Yo tenía vergüenza de que me salían granos porque teníamos perros, y los perros de nuestro tiempo eran perros marca perro, cruzado con lo que se cruzaba en la calle. Si había una vaca, era un perro vaca. No era como los de ahora que van a la perruquería y se visten mejor que el dueño. No, eran perros que comían la comida que comíamos nosotros. Que hay hueso. Un día el perro estaba así, con un hueso de pollo, a traer otro perro. Así era en casa. Y tenían pulgas, muchas pulgas. Nuestra mascota no era el perro, esa era la bodega de las pulgas. Nosotros teníamos pulgas. Y a mí me picaban las pulgas y era el emporio de las ronchas. Yo estaba todo así, todo grano. Me rascaba por todos lados. Pata flaca, con grano, era Hop. Me rascaba con una teja así. Y esa me fui arrastrando. No, me costó mucho ser un tipo seguro. Me costó mucho pararme ante la gente, como me paro, ser auténtico. Fue una tarea. No es que, el Señor me eligió porque yo era todo esto, era un dechado de virtudes. No, era un bichito. Y sentía que en cualquier momento podía quedar expuesto, sin importar que haya hecho algo por quedar expuesto. Porque la vergüenza es una tormenta que ciega la verdad. Se siente abrumadora, implacable. Entonces bajamos la cabeza y la dejamos bramar. La vergüenza puede tener dos enfoques. Aquella como la mía, que proviene de algo que no hicimos, que a pesar de no haber hecho algo,
Sentimos que merecemos sentirla. Es nuestro sucio secreto. Y la vergüenza también puede provenir de algo que hicimos, que tenemos terror de que se descubra. Un poderoso secretito que nos mantiene prisioneros. Y el enemigo se esfuerza mucho en hacernos creer sos el único que vive así en la iglesia. ¿No ves que los demás no tienen secreto? Algo habrás hecho. Eso es una mentira monstruosa. Encima vamos a la iglesia y los predicadores se muestran impolutos, que en vez de venir en Uber vinieron en un carruaje de fuego. Entonces uno dice, wow, yo soy un desgraciado. Entonces, ¿qué gana? La inseguridad y la vergüenza. Demonios propios, privados, cadáveres en el closet. Y recuerda las tarjetas anónimas de este congreso que te conté, que eran líderes experimentados a los cuales Dios se les placía usar. Sin embargo, el enemigo los atormentaba con vergüenza e inseguridad. Y capaz que es porque confundimos eso de merecer y ser dignos, porque nos bombardean todo el tiempo. Mereces ser joven. No, te divorciaste, está bien, mereces ser joven y divertirte. Ahí tienes el auto que mereces. Todo el mundo merece ser feliz. Eres un siervo de Dios, mereces que te honren. No, yo escucho esto y me estremezco, porque es ridículo. Yo no merezco volver a parecer de 21 años. En todo caso voy a parecer un viejo operado. Estoy muy triste, con la cara hinchada como un boxeador que recién se levantó de tanto botox, pero no voy a parecer nunca joven. Y tampoco merezco que me honren porque predico, porque estoy haciendo lo que se supone que debo hacer. Entonces, la vergüenza es algo verdadero. Y en la cruz Jesús trató con ella y le dio la orden de desalojo. El Señor tomó nuestro lugar en la cruz, pagó toda nuestra deuda y nos hace dignos, no merecedores. Digno, di conmigo, digno. Vamos, ponte de pie. Y una vez que te pongas de pie, dale el mayor aplauso de la historia al Señor de señores, al Rey de reyes, porque el Rey ha hablado otra vez. ¡Impresionante! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Celebra! Hoy la inseguridad, hoy la vergüenza va a caer. ¡Aleluya! ¿Pueden sentirlo? Más, más, más. Celebra el Rey, el Rey, el Rey, el Rey está en casa. ¡Yeah! El Rey está en casa. Hoy. Bendito eres. Yo quiero que todos aquí en casa, en donde nos estén mirando en cualquier parte del mundo, más los que estemos aquí, lo vamos a apoyar en la misma oración. Los que están por primera vez, católicos, agnósticos, judíos, musulmanes, testigos de Jehová, adventistas, de la iglesia del séptimo día, no importa de dónde seas, que creas. Si puedes recibir al Señor en tu corazón y decir, Señor, yo quiero quitar toda inseguridad, quiero quitar toda vergüenza, quiero vivir libre, quiero regalarme la autenticidad de ser yo, segura, seguro. Hay una canción que dice seguro en las manos de Dios, y eso es lo que hoy te estoy proponiendo. El Señor te da una oportunidad, Él, y Él dice, sabes, no me escogiste a mí, yo te estoy escogiendo. Así que acepta la invitación, di conmigo, Señor Jesús, entra en mi vida, perdona mis pecados. Fuerte, fuerte, perdona mis pecados. Anota mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame, Señor, a vencer fuerte todo lo interno, lo que agobia, la vergüenza, la inseguridad, la culpa. Gracias, Señor, por perdonarme. Y comienzo una nueva vida ahora. Amén. Todos orando. Vamos, quiero orar por todos. Levanten las manos al cielo. Me gustaría orar por la iglesia. Padre, he transmitido lo que creo me has dicho que diga a este tu ejército, a estos tus obreros de primera línea. He predicado
no he quitado, no he omitido una sola tilde de lo que creo. Me has dicho que les diga esto a tus pequeños. ¿Cómo te ama el Señor? ¿Cómo no te va a amar si en sus manos te tiene esculpido? Me dice el Señor. A todos los que están aquí, que han sufrido, que la vida te ha tratado mal, el Señor me dice que te diga: he aquí yo traigo sobre ti cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a tu corazón. Te bendice el Señor en todas las áreas. Vamos, 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 comiencen a clamar, vamos a orar. Aquí en el mundo, en Asia, África, América, Oceanía, en todo el mundo ahora están clamando. Toda América, desde todo el continente está clamando. Los que están mirando esta transmisión, yo declaro que la mayor bendición que tenga Dios para un ser humano aquí en la tierra te la dé ahora. No importa lo que creas, dile: Señor, yo quiero ser libre, próspero, bendito. Se van los demonios internos, se va todo aquello que oprime, todo aquello que agobia, que te quita el oxígeno. Y en el nombre del Señor de las multitudes, familia, el Señor bendice ahora tu entrada, tu salida, tu acostarte, tu levantarte. Bendice el Señor tus herramientas de trabajo, tus talentos. Te abre puertas. Yo proclamo, declaro, creo, confieso de que octubre, noviembre y diciembre será un trimestre donde vas a cerrar el año diferente a lo que lo comenzaste. Van a ocurrir milagros que antes no ocurrían. Te bendice el Señor. Vamos, levante las manos y digan: yo estoy recibiendo esta bendición. Quiero que te la lleves a casa. Quiero que la presencia del Señor sea tan fuerte que algo ocurra en tu casa, en tu hogar, en los tuyos. Bendice, jóvenes. Hay gente encendida en fuego ahora. Hay tanta bendición hoy. ¿Cómo no te va a bendecir el Señor? ¿Cómo no te va a multiplicar? Mira, 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 mira. Si Dios te ha traído hasta aquí es porque tiene propósito. Octubre, noviembre, diciembre serán meses de cielos abiertos, de bendición en tu hogar, en tus finanzas, en la pareja, con tus hijos. Dios bendice, abre puertas financieras, de salud. Se va la vergüenza, se termina el diálogo interno. Se termina el diálogo interno negativo, el monólogo negativo, y empiezas a creer que eres digno, que el Señor te hace merecedor por su sangre. Yo soy, dice el Señor, el que pagó el precio. No hagas nada, te ama el Señor. No hagas nada para que te ame más. Él te ama, el Señor. ¿Cómo no te va a amar, mi querido? Te bendigo, soplo sobre ti, sobre los que miran, una doble porción del Espíritu en el cuerpo, en el alma y en el Espíritu. Amén y amén. Gloria al Señor. Dale el mayor aplauso de la historia. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti. ¡Chao, gente! ¡Buen domingo! Yo pensé que la sensación del miedo viene de muchas maneras, y esto es independiente si somos actores o vivimos debajo de un puente como homeless, o literalmente no teníamos dónde dormir o pasar la noche, o tener una mansión. Es independiente, es indistinto del estrato económico, del estrato socioeconómico, el estrato espiritual, de donde vengamos, de qué cantera fuimos cortados. Todos en algún momento estuvimos ese miedo, ese temor a algo. Tal vez no a la muerte. Los que tenemos a Dios sabemos dónde vamos cuando nos toca partir a la eternidad, bajar al sepulcro, ¿no? Pero las personas, todas, indistintamente de donde provengamos, luchamos con algún temor, con un miedo a algo desconocido. Y yo llamé al temor una curva en el camino, porque es la curva. Cuando uno va en la ruta, es el momento donde uno no puede ver lo que acecha a la vuelta de la esquina. Una sensación mínimo de inseguridad. Y en la vida, las curvas en el camino es cuando no sabemos qué viene. Ya sea que acabamos de casarnos o acabamos de divorciarnos. Ya sea que salimos del panteón o salimos de la nursery. Siempre hay un momento donde decimos: lo que viene no me compete, no sé, no tengo el resto del plano.
Y esa curva en el camino produce más que ansiedad, el temor. Si vamos a estar a la altura de las circunstancias, si vamos a poder hacer frente a lo que viene. Y el temor es parte de la trama de la vida. Es imposible vivir sin miedo. El miedo no se lo puede ignorar, hay que enfrentarlo. Pero el miedo es parte de la vida. Y es un instinto básico de supervivencia. Hay un miedo que es saludable. Hay un miedo que no llega a ser tan poco miedo sino precaución, pero que es primo hermano del miedo, que hace que uno mire a la derecha y a la izquierda antes de cruzar una calle. El miedo hace que uno se coloque el cinturón de seguridad cuando uno sube al automóvil. Es un miedo saludable, es un instinto de supervivencia, que uno trate de atajarse así cuando ve que alguien va a arrojar una piedra, o cuando hay una explosión, que uno intente tratar de protegerse. Pero hay otro miedo que es una fobia, que no resiste análisis, que no resiste el sentido común. Existe un tipo de miedo que es la fobia, que uno no lo puede explicar, y yo no subestimo al que tiene fobia, Cuando digo no lo subestimo, no digo es un espíritu. Yo no puedo decir el que tiene una fobia le agarró un demonio, porque me consta que las fobias comienzan con una pequeña puertecita y después se transforman en un monstruo que navega en las profundidades de nuestro alma y no se ve. Nada más que el que lo siente lo sufre, porque una fobia es cuando el temor y la razón no están en contacto. Tienes miedo y no hay razón para tener miedo. Y entonces vas y le dices a alguien, ora por mí porque tengo miedo, y la otra te dice, no tengas miedo, no te preocupes, y te da una serie de frases comunes que no llenan tu motor, no llenan tu tanque, no te calman, sigues teniendo ese temor porque ya está afianzado como una fobia. 1 de cada 10 de los que hoy están aquí en River Arena, 1 de cada 10 sufre de alguna fobia. Algo que no puede superar. Fobia a los lugares abiertos, fobia a las multitudes, fobia a los espacios cerrados, no sé, a los elevadores, a andar por la calle, a la migra. Hay gente que tiene fobias a algo. Y después estamos los otros 9 que no tenemos una fobia declarada, pero que sí transitamos por el jardín del terror de la vida, que muchas veces un golpe, un infortunio nos hace temer. El temor, uno apenas le abre una puerta, el temor dice, permiso, vete un pie, y después se te instala, de modo que se transforma en una paranoia. Y preguntas, yo tengo temor, y dice, hay gente que dice, no sé si hay vida después del divorcio, no sé si voy a poder subsistir. Otros dicen, yo no sé si hay vida después de la muerte de un cónyuge, la pérdida del sustento. Yo he tenido mis propios momentos de temor abrumador. La primera vez que me paro ante un gentío, ante una multitud, yo me acuerdo todavía lo que sentía. Imagínense un muchacho introspectivo, lleno de complejos. De pronto hablarle a un gentío yo dije, me voy a orinar acá. Yo tenía terror, no me salían las palabras, no podía mirar a la gente a los ojos. Recuerdo ese temor abrumador. Recuerdo el temor abrumador de salir al hospital con un niño, uno de nuestros niños lleno de sangre, que estaba mirando por una ventana en un altillo, de pronto tropieza, no sabemos con qué, se abrió la cabeza, lleno de sangre, y envolverlo en toallas, subir a un taxi y correr al hospital. Cuando dentro del miedo los protagonistas son nuestros hijos, es peor que miedo, es terror. Estuve ahí cuando lo tenían que coser sin anestesia porque no había tiempo. Y yo me acuerdo estar ahí y decir, Señor, que no pase nada, que no pase nada. Yo sé que hay papis aquí que han vivido situaciones así. Mirar a su hijo jugar al fútbol, a lo que sea, y de pronto ve que alguien lo golpea, cae y se queda inmóvil unos segundos. Son esos segundos que literalmente se te corta el aire a ti, porque piensas que tu vida podría cambiar tal como la conoces en un instante. Y esos temores a veces no te dejan vivir. Cuando la curva del camino llega a tu vida, esas curvas llegan en momentos donde uno tiene que dejar a los chiquititos en el kinder. Recuerda cuando fuiste a llevar a tus hijitos al kinder la primera vez y la maestra te dijo, déjelo, va a llorar un poquito, pero después
déjelo. Y tu hija está ahogándose de... Tú quieres agarrar a tu hija y decir, me la llevo de acá, maldito, pero no puedes, tienes que dejarla ir. Y después vienen otras curvas del camino, cuando viene un condenado a llevarse a tu hija, uno de 25 años, 26, y dice que ama a tu princesa. Ese día va a llegar también para mí, algún incircunciso ha de llegar. Pero yo ya lo tengo resuelto, ya tendrá sus 48 años y que haga su vida. Que crezca. Hija, ya tienes casi 50, creo que puedes cuidarte sola. Curva del camino, en que uno dice, no sé qué va a ocurrir del otro lado, pero el temor alguien lo definió como un pequeño chorro de duda, unas goteras de dudas que fluyen a través de la mente y luego producen un canal tan grande que todos los pensamientos se escurren por ahí, todos los filtras a través del temor. Y esos temores crecen día a día hasta que nos encontramos paralizados, incapaces de hacer cosas para Dios, incapaces de creerle al Señor, porque el temor te va envolviendo. Dicen los psicólogos que hay 6 tipos de miedos, independientemente de los que no son fóbicos inclusive, pero hay 6 miedos que todos los seres humanos luchamos en algún momento: pobreza, crítica, pérdida del amor, que te amen o dejes de amar, enfermedad, vejez y muerte. Y cuando esas 6 cosas pasan por la vida, porque son estaciones donde sí o sí tenemos que atravesar, uno se llena de temor, son curvas del camino. Ahí es cuando el Señor me decía ayer, quiero que le digas a mis hijos que el temor ignora mis planes. El temor ignora el plan de Dios. Dios te puede dar un plan, Dios te puede dar un proyecto y tú dices, sí, Dios me lo dio. El temor va a hacer que te olvides del plan, si permites que el temor tome control. Aun cuando Dios te dio la palabra, el temor va a tomar el control, se va a poner al timón y va a poner a la palabra de Dios en el asiento trasero. Hay mucha gente acá que a mí me consta que tiene capacidad, que Dios está dispuesto a darle recursos, a conectarlos de manera divina con gente que no conoces, que vienen a ti a abrirte las puertas. Todo está listo para que el efecto dominó se produzca y el temor se para la puerta como el matón del barrio y te dice, acá no pasas. Es lo que le pasó a Israel, no pudo atravesar esa última línea. Dice la palabra en Deuteronomio 1:19, y salidos de Horeb anduvimos por aquel grande y terrible desierto, por el camino del monte del Amorreo, y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Dios ya te dio. No termina este año sin que te convenza de que Dios ya te bendijo. Dios ya te dio. ¿Lo crees? Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube. Si yo te dice te la entregué, sube y toma posesión, cabezón. Te la entregué. Sube. Pero uno va creciendo, se va volviendo más adulto y por dentro gente más pequeña. Y el Señor dice, aquí está la tierra, tómala. Pasaron tantas cosas y no podían cruzar la línea final. Yo sé que hay gente aquí esta tarde que muchas cosas de la vida le han pasado terribles situaciones, infortunios, y no está pudiendo cruzar la línea final en algo. El Señor me mostraba gente que estaba ahí. Estira la mano y ya tiene las uvas. Hace un paso y ya está en la tierra que fluye leche y miel. Pero hay gente que no puede cruzar la última línea. Yo conozco amigos míos que se arrepintieron en el altar antes de casarse. Y yo le decía, pero ¿amás a la chica? Sí, es la mujer de mi vida. ¿Y? No, el casamiento me dio una cosa. Y salió corriendo en la línea. Conozco otros que se prepararon en los seminarios, estudiaron. Y un día arde la zarza y Dios le dice, ve, esto es tu comisión, tu asignación divina. Y en la última línea se quedaron.
Luego los vuelvo a encontrar y le digo, Dios no te había llamado. No, pero estoy trabajando de esto ahora porque me casé y mantener una casa. Pero Dios te dijo que te iba a dar los recursos. Sí, pero al final no se dio lo que esperaba. Le puse una señal a Dios que viniera un millonario para darme todo el dinero y entonces iba a ser del Señor. Tu abuela, Dios no actúa así. Las señales siguen a los que creen, no los que creen siguen las señales. Las señales siguen a los que creen. Y en la última línea se queda. Entonces yo estoy convencido de que Dios tiene un territorio a nombre tuyo. Que hay algo que no estás reclamando. Que algún día vas a llegar al cielo, Dios te va a llevar a un warehouse con tu nombre y un montón de paquetes cerrados. Así como UPS o FedEx, va a haber un montón de paquetes y vas a decir, ¿y eso? Bendiciones que no abriste. No que no te di, que no abriste. Que dejaste en la puerta. Bendiciones que te arrebataron. Yo estoy seguro que va a entrar una soltera así, diciendo, Señor, me pudiste haber bendecido con uno. Y Dios te dice, mira, ahí tenías el musculoso, encima argentino, todo tenía. Ungido. Y ahí tenías un pelirrojo y allá tenías un rubio, porque si no te gustaba este, yo tenía otro plan B. Y huérfano, sin madre, todo. Hay gente que se va a enterar lo que se perdió por no cruzar la última línea. Así que yo creo que el temor ignora los planes de Dios. No solo los ignora, sino que distorsiona los propósitos divinos. ¿Qué es distorsionar cuando no estás viendo correctamente? Como esos espejos que distorsionan la visión. Yo creo que algunos pierden la perspectiva. El miedo es tanto que pierden la perspectiva de lo que están viviendo. Escuchen lo que Moisés recrimina que hace el pueblo. En Deuteronomio 1:27 dice, y murmurasteis en vuestras tiendas. No es que los vio murmurando afuera, que se juntaron afuera en la plaza. En las tiendas. El Espíritu Santo se lo reveló. Esto va para los que dicen, no, yo no murmuro, yo me desahogo en familia. Por eso no es crítica. En tu tienda es tu casa. Murmuraste en tu tienda diciendo, Jehová nos aborrece, nos odia. Nos sacó de Egipto para entregarnos en manos de los gigantes. Nos tienen atemorizados, nuestro corazón está atemorizado, porque este pueblo es más alto que nosotros, es más que nosotros. Las ciudades son más grandes que las nuestras y son amuralladas hasta el cielo. Ellos empezaron a decir, Dios tiene la culpa de lo que me pasa. Eso hace el temor, saca lo peor de nosotros. Trae la queja, trae la acusación, trae la desconfianza. Miren lo que hicieron 10 tipos, infectaron una nación entera. Se promovió la queja de manera tal que empezaron a culpar a Dios. El único gigante que debían temer estaba dentro de ellos, que era el temor. Su perspectiva estaba tan distorsionada que llegaron a decir, somos como langostas, nos van a aplastar. Nos han traído a este camino para que seamos la comida de los impíos. ¿Ven que cuando más grande el temor, más débil es el razonamiento? No razonamos. El temor distorsiona nuestra perspectiva de los propósitos de Dios y encima lo culpamos a Dios. Me acuerdo exactamente que un día subo a un avión, iba para cierto país y abrí una rendijita de temor pequeña a volar. Miedo a volar. Yo no puedo tener miedo a volar. Que yo tenga miedo a volar es como que un pintor tenga miedo a la pintura, que un chef tenga miedo a la comida. Yo vivo volando. Y cuando subí a un avión me acuerdo que se movió más de la cuenta, que las turbulencias son algo natural, normal. En las leyes de aerodinámica un avión se tiene que mover. Y sin embargo yo me empecé a preocupar y dije, opa, me agarró miedo. Pero dije, bueno, Señor, es un momento. Ya a la vuelta del viaje, ya venía con más miedo, el avión se movió un poquito y ya llamé a la azafata, le digo, señorita, haciéndome el vida resuelta, ¿no? Señorita, por favor, un juguito de naranja y una pregunta.
Cuando uno va a la farmacia a pedir una aspirina y un supositorio, ¿no? Que uno dice, una aspirina y un supositorio. Bueno, así, jugo de naranja y una pregunta. Porque en realidad lo llamaba para la pregunta, no para el jugo. Le digo, este avión se mueve mucho así, es normal, es porque es viejito. Y me dice, ¿usted es novato viajando? No, yo viajo hace como 20 años. Ah, señor, no se preocupe. Sí, y el avión iba así, se movía la azafata. No se preocupe, es normal. Y ahí el temor empezó a crecer. No sé por qué, fue hace varios años, empezó a crecer. A tal punto que me paralicé. Y no es que le tenía miedo a la muerte. Dije, en el avión no me quiero morir, prefiero morirme en una cama. En el accidente terrestre es más fácil, es más rápido. Viene el chinito de frente. ¡Ah! Muy ya está. Pero el avión... vas cayendo. Y me agarró un temor. Tuve que hablar con un piloto. Conocíamos una amiga que tenía un hijo piloto y tuve que decirle, mira, quiero que me mostró videos de cómo las alas resisten, que le paran un tractor arriba, que cómo prueban a los aviones. Me dice, no te preocupes. Le digo, ¿qué pasa? Y le empecé a preguntar cosas. Tuve que hablar con un piloto porque no me podía sacar el temor. Pero esto no es el tema. El tema es que yo empecé a culpar a Dios, igual que ellos. Yo empecé a rechazar invitaciones, empecé a no ir a ningún lado diciendo, Dios me metió este temor para que yo no viaje. Él es sabio. Y a veces, ¿quién me culpas a mí? Miedoso, yo no te metí ningún temor. Empecé a rechazar invitaciones, empecé a no querer ir a ninguna parte. Me llené de miedo. El enemigo dijo, si a este le pongo un temor de volar, no va a producir ningún impacto en ninguna parte. Él sabía cómo inmovilizarme. Estaba así de que me pase lo que la dama que se encerró 12 años en su departamento en Buenos Aires, donde el enemigo te mete un temor. Digan que el Espíritu Santo después, yo dije, Señor, me tienes que liberar de esto. Un día me liberé a tal punto que hoy el avión se mueve, la gente reza, se empieza a poner los paracaídas y yo duermo. De verdad, yo duermo y veo que la señora se pone el paracaídas, no se va a tirar. Yo duermo. Me dio una paz el Señor, pero recuerdo cómo el enemigo se quiso meter. Hay momentos que el enemigo se quiere meter con cualquier bobería para que tú no sueñes, para que tú no avances. Tal vez lo tuyo no sea miedo a volar, pero sea miedo a emprender un negocio, miedo a casarte, miedo a tener hijos, miedo a cambiarte de país, miedo a renunciar, miedo a dejar las redes. ¿Cuánta gente hay que se queda con lo peor? No conoce lo bueno porque dice, no, por lo menos esto es lo que tengo. Y ahí están, amarrados. No crecen, no avanzan, no pueden soñar. Hay gente que dice, ay, si pudiera. Y claro que puedes. Ay, es que si pudiera, es que yo ya no tengo edad. Ya estoy en los 30, te dice. Increíble. Hay gente que envejece cuando decide envejecer. Hay gente que le falta un bastón aunque tenga 25 años. Hay que darle un bastón y orar por su próstata aunque tenga 25 años. Porque uno envejece cuando decide envejecer. Cuando deja de soñar, cuando deja de pensar, cuando deja de avanzar, cuando el temor se le mete y termina siendo un paranoico o un hipocondríaco. E Israel tenía miedo y la culpa resulta que murmuraban en contra de Dios. El temor no solo te distorsiona e ignora los propósitos divinos, sino que es contaminante, es tóxico, desalienta a los que te rodean. Yo he visto que el que tiene temor, el temor extiende sus tentáculos. El que tiene temor hace que toda la familia tenga temor. El desaliento, el temor siempre es contagioso, es un principio devastador. Noten que 10 de los 12 hombres que espiaron la tierra prometida infectaron a toda una nación. A veces venimos con un temor que arrastramos desde chicos, un temor que nuestras mamás, en su afán de cuidarnos, nos metía las semillitas de temor. Hagan memoria. Cuando yo empecé a ser adolescente y empecé a salir, mamá decía, cuídate, mira que ponen drogas en la Coca-Cola, y no te das cuenta y apareces drogado. Así que yo andaba con la lengua como lagartija, no tomaba nada porque decía, te puede meter droga.
No, cuídate porque no te das cuenta y ¡brum!, te drogan. Y después, mamá, después me tomo un taxi. No, porque los taxistas están arreglados con una clínica y te desmayan y te sacan los órganos. Hay gente que se despertó en una bañera con hielo sin riñones. Así que yo subí agarrándome los riñones. Digo, lléveme hasta... Te agarra miedo. Y ese miedo empieza a crecer a donde tú dices, no puedo andar. Yo conozco gente de acá que vive en Estados Unidos, pero que son de México, de Colombia, de El Salvador, de Guatemala, de Argentina, que dicen, no, mi país es muy peligroso, ya no puedo volver. Cuando yo voy de visita, yo no sé, tengo que andar con seguridad. Hoy en día nosotros, el solo pensar que nuestros hijos podrían estar ante el más mínimo peligro, a veces nos transformamos en guardiacárceles. No les dejamos ser libres y lo contaminamos a nuestro hijo. Como mamá me decía, te van a poner drogas, te van a enfermar, te van a quitar los órganos. A veces uno sin querer arrastra en los patrones genéticos esos miedos. Y hay que cortar, porque el temor saludable es aquel que hace que tengas cuidado. El temor saludable te coloca el cinturón de seguridad. La fobia hace que no subas al auto. El temor saludable hace que mires la calle antes de cruzar. La fobia hace que no salgas a la calle. El temor saludable es que tomes tus recaudos antes de emprender un negocio. Veas con quién te vas a asociar, de dónde vas a sacar los recursos. La fobia hace que digas, me quedo de empleado porque es lo seguro. La fobia no te deja avanzar, no te deja pensar. Y se infecta, se transmite, es algo desalentador. 40 años arruinados por 10 hombres que tenían miedo. Cuando ellos regresaron, trajeron a un gigante mucho más terrible de los que habían visto. El gigante del temor, que acechó todo el campamento y devoró la fe y el valor de una nación. El temor es transferible, no te olvides de eso. Siempre decimos nosotros que nadie, como dice el apóstol, con ligereza imponga manos. Claro, no es que el que te toca ya te pasó el temor, pero a veces uno está tan abierto, tan sensible, uno es como tierra mojada, entra la semilla y entra el palo también. Y cuando uno es una tierra mojada que dice, pastor, ore por mí, ese hombre, si a veces es pastor o no es pastor, ora por ti y muchas veces te va a transferir sus temores, sus cosas. Ojalá que te transfiera fe, que te transfiera valor, pero a veces hay cosas negativas. Me acuerdo que estábamos por hacer nuestro primer estadio en el año 96. En el año 91 Dios nos da una palabra y me dice, pastor de los jóvenes te dirán, llenarás los estadios en una noche, Dios te hará conocido, traeré la gente del norte, del sur, del este y del oeste, yo los soplaré, no te preocupes, ni por la gente, ni por los recursos, porque yo soy el que te levanto, muchacho. Yo tenía 23, 24 años, un pibito, chamaco. Y Dios nos da una palabra de fe, y en fe vamos al estadio, rentamos el estadio en fe, pagando una pequeña parte, una seña, diciendo que el resto lo vamos a pagar después que se termine el evento. Tuvimos favor con el presidente del club. El presidente del estadio Vélez, llamaba Gámez, me dice, ok, ahí está el estadio, pueden hacerlo, pero unas semanas antes yo voy a predicar a una pequeña iglesia de provincia, donde hay un pastor que todavía recuerdo, no le diré quién es por una cuestión de no herir susceptibilidades. Le digo, pastor, ¿no orás por mí porque voy a hacer un estadio? Y él me dice, pero no te conoce nadie. ¿Y los recursos? No tengo nada, pero Dios me dijo. Bueno, me impone las manos y ora. Y dice, Padre, yo te pido que lo bendigas. Si tú lo has mandado, está bien. Si no es tu voluntad, está bien también, Señor, que se dé cuenta que tú no lo mandaste. Pero si tú lo enviaste, Padre, esas oraciones que no se comprometen demasiado, ¿viste? Si te sanás, gloria a Dios, y si te morís, porque Dios quería que te muriera. Esas oraciones que no se comprometen. Cuando termina de orar, me dice, estás loco. Yo oré, pero estás loco, flaco. Esto es un suicidio. ¿Quién te va a ir a ver? No te conoce nadie.
No, yo ni loco. Claro, era el pastor de una iglesia más o menos pequeña, con un montón de temores. Y ahí me di cuenta, sin querer, que me lo había traspasado los miedos. Me fui a dormir con un miedo, me levanté con un terror, que dije, vamos a suspender todo, suspendamos, esto no es de Dios. Me olvidé de las palabras proféticas, me olvidé de lo que Dios me dijo, de todo. Un terror de que no iba a poder pagar, que iba a terminar preso, de que soñaba de que salía al estadio y no había nadie. Y había un compañerito del colegio que decía, ¡ja, ja! Y se reía de mí. Soñé que salía, ¡ay! Me había olvidado de vestirme. Mire, el temor abrió una puerta y todos los pensamientos se filtraron por ahí. Volvemos a orar con el equipo de profetas, unas hermanas que oraban, y dice la hermana, el Señor me muestra que un espíritu de temor se metió en ti. ¿Te hiciste orar por alguien? Sí, un pastor. Dice, bueno, te transfirió el espíritu de temor, te transfirió el espíritu de miedo, y hay que cortar ahora. Fíjese lo importante, que una vez se va por la vida. ¿Puedes creerlo o no? Yo lo viví. Y yo sentía que no podía avanzar y dije, lo vamos a cortar, porque te hicieron una oración hechicera. Y yo digo, ¿qué es una oración hechicera? Dice, cuando alguien sin querer te maldice, te ata, te cierra. Esa gente que va a tu casamiento y dice, bueno, que la pasen bien, estos van a durar lo mismo que un gas. Y se va. Tú sientes la vibra. Vieron que hay gente que es así. Los creyentes solemos ser así. Te estás casando y yo te digo, espera, no te metan los cuernos, vamos a esperar. Me compré un auto, espero que no te mates con toda tu familia adentro. Así los creyentes escriben en las redes. Decimos, estamos bendiciendo, espero que esto dure, espero que esto sea de Dios, espero que no sean puras emociones. Ven la foto de ustedes llorando, espero que no sean porque van a ver un comediante. O sea, la gente a veces suelta palabras que si no estás cubierto con la armadura de la fe, no estás cubierto por la sangre de Cristo, esos temores vienen hacia ti y te detienen, te estancan. Gente que está esperando que te vaya mal, pero la Biblia dice que mayor es el que está con nosotros que los que vienen en contra. Mayor es lo que Dios nos dio. ¿Tú lo crees de verdad? Y resistimos. Entonces, cuando quiere venir el temor, se va. Y yo hasta el día de hoy me cuido de quien me ora. Y a veces para no ser grosero, alguien me dice, déjamonos orar por ti. Yo digo, Señor, me cubro con tu sangre ahora. Y ni lo escucho, porque yo creo en la transferencia de espíritus. El temor ignora las promesas de Dios. Entonces os dije, Deuteronomio 1:29, no teman, no tengan miedo, Jehová va delante de ustedes, Él pelea por ustedes, conforme lo hizo antes, lo hará ahora. Él está delante, Él está detrás, Él estuvo en la columna de nube y en la columna de fuego, volverá a estar. ¿Tú lo crees? ¡Aleluya! Y el Señor me mostraba una historia de temor notable y de cómo el temor puede cambiarte y arruinarte la vida y robarte lo que Dios ya te dio. Hay gente que yo estoy seguro que por el temor se está perdiendo bendiciones, se está perdiendo amor, se está perdiendo a su pareja, se está perdiendo empresas, se está perdiendo ministerios. Y no es que Dios no se lo quiera dar, el temor no les permite ver, les impide ver lo que Dios tiene. Hay una curva en el camino que no les deja ver y los llena de ansiedad y no avanza. Y las Escrituras hablan justamente cuando la delegación de espías, en el éxodo de Israel, la delegación de espías fueron a espiar, valga la redundancia, a Canaán. Moisés recibe de parte de Dios que por cada tribu, 12 tribus, tiene que elegir un delegado. Y esas 12 tribus eligen cada uno un delegado, 12 delegados, 12 espías, van a ver qué hay en la tierra prometida. Ya estaban allí. Así que se reúnen en una asamblea en Cades Barnea y dicen, bueno, vamos a decidir qué es lo que hay, vamos a hacer un reconocimiento.
Dios nunca les envió a los espías para consultarles si conquistaban o no. Dios nunca les dijo, miren, ahora son mi board. Si ustedes después por mayoría votan que no, no lo hacemos. Probamos otra tierra prometida. No. Aquí iban a una experiencia de reconocimiento. Nada más. Era un equipo de avanzada para la conquista. Dios dijo, esta es la tierra que ya les entregué. Noten el verbo, nunca dijo que les voy a entregar, vamos a ver si se las puedo dar. Ya les entregué, ese es el hogar final, luego de generaciones de esclavitud en Egipto. Estamos hablando del suelo patrio de Abraham, el sitio donde iban a plantar la bandera finalmente, el suelo patrio de sus sueños. Pero Canaán era la curva en el camino del Éxodo y los israelitas no podían ver a la vuelta de la curva. Así que envían 12 espías después de la asamblea, y 10 de ellos, la historia la conocen todos, 10 de ellos vienen con un reporte negativo. 2, Josué y Caleb, que la Biblia describe que tenían otro espíritu, otra atmósfera, otra manera de pensar. Dicen que sí se podía porque Dios ya se los había dado, dijo los vamos a comer como a pan, pero eso eran Josué y Caleb. Los otros 10 dijeron no, nos vimos a nosotros como langostas. Hay unos gigantes espantosos del otro lado, están armados hasta los dientes. Cuando vayamos nos van a liquidar. Y este informe negativo produjo una infección de temor que duró 40 años. No una semana, no un mes. Les costó años de penas y tragedias. Dios nunca había establecido ese espíritu de temor que trajo de vuelta el comité de recomendación. Era un espíritu de temor que se enquistó en el pueblo. 10 tipos infectaron una nación por 4 décadas mínimo. 10 tipos. Yo digo, qué increíble que 10 puedan infectar toda una nación. Les metió temor, les infundió un espíritu de miedo. El actor Robin Williams sabía que estaba enfermo cuando se quitó la vida el 11 de agosto del año 2004. No hace relativamente mucho, En el 2004, el 11 de agosto, se quitó la vida, se ahorcó con un cinturón en su mansión de Beverly Hills. Decían, o dicen los que vivían con él, estallaba en los últimos años en llanto sin motivo, se olvidaba los diálogos que se había aprendido para sus películas, se perdía en medio de una conversación. Su viuda dice, era un desconocido en sus últimos meses. Una de sus maquilladoras de toda la vida dijo, era horrible verlo que al final del rodaje se ponía a llorar. Y decía, estoy perdiendo la capacidad de hacer reír, que es lo único que sé. Y hace poco salió una biografía de la vida del artista que muestra al hombre detrás de los personajes. Y él tenía un temor, una paranoia, que traía desde que era muy jovencito, temor a enfermarse. No era hipocondríaco, pero tenía temor a enfermarse. Y cuando se quita la vida, hacen una autopsia como corresponde, según la orden forense, y descubren que tenía una enfermedad neurodegenerativa. Se llama la demencia con cuerpos de Lewy. Los cuerpos de Lewy es una de las terceras enfermedades de demencia en el mundo. Se le dice cuerpos de Lewy porque son unos cuerpos llanos que aparecen, son como estructuras proteicas que aparecen y se instalan en las neuronas, y entonces a partir de allí todo se empieza a degenerar en un efecto progresivo de degeneramiento del cerebro. Así que el actor de Buenos Días Vietnam, Patch Adams, una noche en el museo, un día se quitó la vida y decidió que era lo mejor, puesto que no quería que le tuvieran lástima. Cuando yo recordaba la historia de Robin Williams, porque he visto sus películas, me parecía un actor, y me parece un actor estupendo, un comediante extraordinario. Y sí, están bravos los países, pero yo les cuento una experiencia que conté en el primer servicio. Fui a Argentina esta semana, entre otras cosas fui a ver a mi papá. Entonces un amigo me dice,
no andes tomándote taxi, que te cobran una fortuna. Yo te pongo un chofer que trabaja para mí. Le digo, no, ese es un tipo que no habla, te va a llevar con una camioneta para todas partes. Le digo, mira que tengo que ir a varios lugares, tengo algunas entrevistas. Sí, él te lleva. Yo lo que no tenía ganas de bajar del avión de 14 horas de vuelo y ponerme a hablar con alguien. Entonces me dice, no, él es mudo, ciego y sordo, como Shakira. Y así maneja. Y llega el tipo, un grandote, así, un monstruo, él sentado. Y entonces empezamos a andar. Le digo, vamos a Billinghurst, a mi barrio natal. Digo, ¿conoce? Sí, por supuesto. Entonces me lleva a Billinghurst, que es el barrio no ha cambiado, las paredes están peor que antes, los barrios, esos barrios que están detenidos en el tiempo, ¿no? Así que fui al barrio y de pronto salimos del barrio, todavía estamos allí antes de agarrar la ruta y dice, se nos está pegando alguien. Atrás venía un auto, se nos está pegando alguien. Tranquilo, agarra un arma. Ah, sí, porque yo no nací en Buckingham, de ahí vengo. Entonces agarré el arma y dice, tranquilo, flaco, tranquilo. Ah, parece que lo viene a ver usted. Y tipo, para la camioneta y se baja y golpea la ventanilla. Y dice, ¿dónde lleve? Baje, como diciendo, baje que cualquier cosa yo le pego un tiro. Al otro, no a mí. Entonces, y había un muchacho que estaba todo con su ropa así de mecánico, no sé qué, me dice, Dante, te vi acá en el barrio, pues yo empecé a seguir tu auto. No te acordás de mí, no estás el negro, soy el negro, decía. Y no me pude acordar. No, pero yo me acuerdo, yo creo que él o soñó que era mi amigo o Dios me hizo olvidar del negro. Yo soy el negro, ¿no te acordás? No me acuerdo, ¿cómo que no? Yo estaba de novio con la Marisa, ¿te acordás? La Marisa, la que está el negro. Y como me insistía tanto que habíamos compartido la cuna, entonces, ¿qué se hace en esos casos? Negro. Estás igual. Y se puso feliz, porque si le decían no te conozco, se suicidaba ahí. Negro, ¿qué haces? Y todo por allá, porque eso no falla, todos tienen un por allá. Y tu gente, porque por más que sea solitario, gente tiene. Y tu gente, che, ¿y tú cómo es? Mi hermana. ¿Es tu hermana? Entonces me completaba la frase y así mantuvimos una charla. Yo digo, cualquier cosa, está armado el otro y lo mata al negro. Subo, y claro, estaba armado porque el chofer era un comisario de la policía. Había sido comisario ahí en mi barrio. Ahora es un policía retirado y tiene portación de armas, ¿no es cierto? Entonces me decía, no, es que aquí yo sé que su seguridad es muy importante y si veía que se ponía la cosa fea, me decía. Dice, ¿conoce al caballero? Eran amigos de la infancia, no tengo la menor idea quién es. Sé que es el negro. Pero yo pensaba, fíjese cómo la mente te puede llegar a crear una historia. Si este muchacho no era de seguridad y no paraba, cada vez empezábamos a correr diciendo, tuvimos una persecución, alguien nos quería matar. ¿Cómo el temor podía infiltrarse? A lo mejor con una bobería, con algo que era cotidiano. Y me pasó esta semana y yo decía, es increíble que muchos venimos de esos lugares donde nos acostumbramos al peligro, a que te podían pasar cosas. En mi país a mí me asaltaron 3 veces, me robaron la zapatilla, el cinto, eran cosas que podían pasarte. La Biblia nos dice que Él los había llevado, literalmente dice, yo los llevé como un padre a sus hijos, como trae el hombre a su hijo por todo el desierto. Dios los trató como infantes al pueblo de Israel. Los alimentó, los sostuvo, los mimó, los apapachó. Ay, ¿tienen hambre los nenes? Ay, cae maná otra vez. Y caía el maná.
Estamos hartos de maná, vengan las codornices. Dios los alimentó, los bendijo. Ahora tenían que pasar el examen. A veces vamos por los desiertos y los desiertos en la vida es para que creemos lazos con nuestro Padre. En los desiertos aprendes a hablar con Él, en los desiertos ganas intimidad. Y Dios quería que lo amaran por lo que Él es, no por lo que les daba. Así que el desierto fue una etapa donde era el tiempo en que ellos tenían que sacarse a Egipto de dentro. Salieron de Egipto en cuestión de horas, pero Egipto de dentro les tardó 40 años y a algunos no se les fue. De hecho, murieron ahí en el desierto. La esclavitud es tan fuerte en algunos, el miedo es tan fuerte que a veces tarda años en que empieces a confiar en las promesas de Dios. Y Dios le dice a Israel, así como yo estuve, yo voy a estar, yo no cambio. Le estaba diciendo, no mires lo que los faros delanteros de tu automóvil te muestran, que son los gigantes. Te doy permiso para que mires por el espejo retrovisor y veas cómo yo estuve, como nunca te he fallado, como estuve en el pasado. Tú tienes que mirar hacia atrás y Dios dice, y tienes que decir, si Dios nos trajo hasta aquí, nos va a llevar hasta el futuro. Pero sus ojos estaban congelados por lo que veían adelante y parecía que los gigantes aplastaban todo lo que Dios había hecho. Por eso yo te pregunto esta tarde, ¿de verdad que no hizo nada Dios en tu pasado? De modo que puedas decir cómo estuvo, va a seguir estando. ¿De verdad que todos tenemos la memoria tan frágil que podemos decir, a mí Dios nunca me libró de nada? ¿Cuántos están aquí y dicen, Dios me sacó de situaciones que pensé que no iba a salir? ¿Tienes cosas para contar? ¿Tienes una historia para contar? ¿Sí? Que dice, Dios me sacó, Dios me libró. Contesto en el servicio anterior y no quiero pasar por alto. Yo me forjé como un hombre de fe de muy jovencito, pero no porque era un gran hombre de oración, de estar en las montañas con Dios, porque no teníamos recursos, era fe. No teníamos una iglesia para recurrir, empresarios, amigos, no teníamos nada. Entonces era fe. Nunca tuve un presupuesto en mi vida, porque ¿qué iba a tener presupuesto si no tenía plata? Me decían, tienes que hacer un presupuesto. Cuando venga para pagar, Dios dará para pagar. Pero no teníamos entradas, salidas, nada. Llego a Estados Unidos y aquí me dicen, los anglos, para los cuales nosotros dependíamos, me dicen, aquí hay un presupuesto. No te puedes mover de este presupuesto. El presupuesto no alcanzaba ni para pagar los boletines que tienen en las manos. Y yo digo, ¿cómo vamos a predicar? ¿Cómo vamos a hacer tal cosa? No sé, el presupuesto. Aquí se maneja por planillas Excel. Lo que está dentro del presupuesto puede gastar. Sí, pero necesitamos más músicos. No está en el presupuesto. Entonces durante meses yo empecé a ajustarme al presupuesto. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto puedo gastar? Y había poquito y yo decía, Señor, ¿qué pasó? Es como que Dios no pudo pasar la migra, como no lo dejaron venir para acá. Dios quedó de México para allá, Estados Unidos, Dios acá no operaba. Y un día el Señor me dice, yo soy el mismo Dios de ayer. Quiero que mires por el espejo retrovisor, que dejes de mirar los gigantes y mires de dónde te traje, cómo te formé, qué pasó en tu desierto, quién te sustentó, quién te mantuvo, cómo fue tu éxodo. Ahora te encontraste una curva en el camino y te morís de miedo. Entonces llamo a Argentina a un amigo que tengo allá y le digo, búscame en un lugar que habíamos dejado un depósito, cajas, mis periódicos, las revistas donde yo haya salido. Y este habrá pensado, le agarró el espíritu de megalomanía, que querrá verse a sí mismo. Le dije, quiero que me traigas todos los recortes de periódicos, qué dijo la prensa, quiero que los traigas. Y cuando vengas aquí a Estados Unidos me traiga los recortes. Me trajo un pilón así. Empecé a recortar y mandé a hacer cuadros. Dice el pastor de los jóvenes anoche, llenó el estadio, no se sabe dónde saca el dinero, pero ahí está. Todo. Toda nuestra oficina hay cuadros memoriales de lo que Dios hizo. El que va y no conoce mi corazón piensa, mirá, este se está mandando la parte de quién fue o qué hizo, pero es para mí.
Cada vez que alguien me viene a decir, no hay plata, no tenemos, no hay, el Señor me dice, vuelve a mirar lo que yo hice. Como estuve contigo, yo voy a estar en tu futuro, voy a estar en tu presente, voy a seguir estando contigo. ¿Tú lo crees de verdad? Así que si yo fuera tú, pegaría versículos bíblicos en la alacena, en la nevera. Versículos que te sostuvieron, pégatelos. Aunque tengas seminario bíblico, aunque seas doctor en divinidades, pégate versículos donde pase más tiempo junto al inodoro. Ahí. Para que te recuerden cómo Dios te sostuvo. Recuerda que si hay una radiografía o un diagnóstico médico que el médico te dijo, mire, me sorprende que usted no tiene nada, no lo tires, vuélvelo a sacar y dile, este mismo Dios lo volverá a hacer otra vez. Dios te va a respaldar, tú lo estás creciendo, te va a bendecir el Señor, va a abrir puertas, sendas donde no la hay, caminos que parecía que estaban cerrados, porque el temor es un pecado. El temer es un pecado. Dios le dice, no quisiste subir, fuiste rebelde al mandato que yo te di. El temor es lisa y llanamente desobediencia. Cuando la palabra dice no temáis, es en el orden imperativo, es una orden, no temáis. ¿Cuántas veces Dios te tiene que decir no temas? El tener temor es vivir en pecado. Para Israel significó una generación perdida, sentenciados a vivir sin reposo, nómades de vagar sin hogar por el desierto. Hasta que el último murió, no entraron al hogar. Y yo sé que hay personas aquí que Dios les ha preparado regalos valiosos, increíbles. Tienen ahí están a punto de tomarlo, y sin embargo el Señor dice, te vas a vagabundear por el desierto o por el cementerio de los sueños rotos, porque ¿qué pasa si tomo la decisión equivocada? ¿Qué pasa si no es el compañero para mí? ¿Qué pasa si me voy de misionero y extraño? ¿Qué pasa? Y los que se niegan a obedecer a Dios se condenan a vagabundear en el desierto de los sueños que nunca pudieron ser. Yo estoy convencido que el temor es una curva del camino, pero estoy convencido que los que no toman la curva dejan de avanzar. Y el Señor dice, cobrad ánimo, esforzaos, no teman, yo voy contigo, no te dejaré, no te desampararé. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Están conmigo? No temas, dice el Señor. Y te digo lo que dije hoy, esta mañana temprano, no te rindas. Mi querido, no te rindas. No me digas que tienes 70 años y por eso te vas a rendir. No te rindas aunque tengas 80, si tienes 20, 14, no bajes los brazos. Todavía no sonó la campana, nadie arrojó la toalla. Y si te caes en el cuadrilátero, bueno, te vuelves a levantar. Y si te equivocas, te vuelves a levantar. Abajo hay una red llamada gracia. Caes en la gracia y te vuelves a levantar. Pero no te rindas, pelea, ofrece batalla, no te des por vencido, pelea por tus sueños, pelea por tu compañía. Lo que tengas que hacer, hazlo pronto, porque la vida se te va a escurrir. Y el temor lo que hace es esclavizarte y robarte lo que no se puede recuperar: tiempo. El dinero sí se puede recuperar. Nos consta de gente que ha estado en quiebras financieras y salió adelante. Pero el tiempo, ¿quién te devuelve los años no bailados? ¿Quién te devuelve los años que no bailaste? Los años que no celebraste. ¿Quién te devuelve los años que no amaste? Los años que no entregaste, los años que no sembraste. Hay un momento que vas a sentirte solo al final de la vida diciendo, no escuché aquel mensaje esa mañana del 10 de noviembre en que Dios me decía, tienes que emprender, tienes que hacer, tienes que vivir una vida digna de ser contada. Una vida que Hollywood quiera llevar a la pantalla tan solo de saber lo que estás pasando, lo que te atreves a creer. Tienes que hacerlo. Acá hay jóvenes, hay muchos jóvenes, sean audaces.
Y no pueden decir, es que si me sale mal no tengo modelo. Bueno, entonces, como decía Pablo, mírenme a mí. De donde yo vengo, tu mejor amigo era el negro. De donde yo vengo, cuando regresas al barrio tienes que volver armado. O sea que no nací en una cuna de oro donde ahí salieron los Nobel, los Pulitzer y los que ganan Oscar. Entonces no hay excusa para decir, bueno, lo que pasa es que este es de Gringolandia. Yo de donde vengo, los sueños estaban rotos, estábamos presos, no teníamos miedo a todo, pero yo un día dije, voy a comprar mi libertad. Tengo que pelear la vida, tengo que creerle a Dios. Y le creí a Dios. Y salían los pastores a decir, no eres de Dios. Eres una moda, vas a pasar, eres un muchachito, vas a avergonzar el evangelio. Ya hace 30 años de eso. Y cada vez que hacíamos algo, eso no es de Dios, Dios no te va a bendecir. Te fuiste de Argentina, cobarde, porque allá seguramente vas a fracasar. Todas las palabras negativas, todo ese temor que a veces imparten, esas transferencias de espíritus negativos venían, y aprendí a tener cuero de rinoceronte, a tener piel de foca, para que todo resbale y conservar el corazón tierno. Y esta misma unción, esta te la quiero transferir, esta sí. Una unción de valor, una unción de fe, una unción de poder, una unción de creerle a tu Dios. ¿Tú le crees?